Muy buenas. Les damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Nuevamente un cordial saludo de Suenan Timbres, emitiendo desde la fría y lluviosa ciudad de Bogotá, y mucho más fría para quienes vivimos justo al lado, o abajo mejor, del tutelar cerro de Monserrate, que mientras hasta gozamos estos fríos y lluvias de todos los días, en España, donde ampliamente se escucha este programa en emisoras municipales y comunitarias, se vive un fuerte y demoledor calor con incendios muy intensos y muy peligrosos. Nuestro saludo para nuestras amigas y amigos allí, especialmente en las tierras andaluzas, deseándoles un buen verano, justico allí, por las playas y buscando las partes altas para refrescar el ambiente, para refrescar la vida. Queremos concentrarnos un poco en la situación que se vive en Colombia actualmente. Una situación muy delicada, muy polarizada. Algo que viene de muchos años atrás, pero que se intensificó radicalmente con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el cual no terminó de ser aceptado por los viejos poderes, que han buscado todas las formas de enredarlo, subvertirlo y hasta de tumbarlo, y las siguen buscando. La administración norteamericana de Donald Trump ha entrado abiertamente a la confrontación, a la negación y a la descalificación del gobierno, en una actitud de provocaciones diarias, una provocación abusiva e ilegal. La muerte del senador Miguel Uribe, quien hace 2 meses fuera víctima de un criminal atentado, viene siendo utilizada por la derecha colombiana y también por los Estados Unidos para atacar al gobierno. Hay que indicar para quienes no lo saben, especialmente fuera de Colombia, que el senador asesinado, Miguel Uribe, un joven senador, no es familiar del expresidente Álvaro Uribe. Es militante de su partido, del Centro Democrático. Venía del Partido Liberal, pero Uribe lo llamó en las elecciones pasadas para que encabezara las listas al Senado por el Centro Democrático. De manera que se prenden las alarmas en Colombia y el presidente Gustavo Petro está llamando a la unidad latinoamericana contra las agresiones, las provocaciones y las amenazas de Estados Unidos, que van dirigidas no solo contra Colombia,
también contra México, contra Venezuela, contra Cuba, contra Brasil, contra todo el mundo, contra todo aquel que no se pliegue a los intereses de Estados Unidos y a los caprichos imperiales del señor Donald Trump. De estos temas hablamos hoy en Suenan Timbres, y también de Bolivia, donde desgraciadamente, muy seguramente la derecha volverá al poder después de 2 décadas de gobiernos populares en las elecciones que se realizan este domingo 17 de agosto. Y siendo agosto, pues traemos un podcast con la emocionante introducción del cuento de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Son las cosas de Suenan Timbres, la palabra que camina. El podcast que vamos a escuchar lo hemos llamado Si John Lennon viviera. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando, las amenazas y agresiones de Estados Unidos contra Colombia y contra el gobierno de Petro y también contra otros pueblos de América Latina. John Lennon era uno de los personajes creados hace 30 años atrás por Jaime Garzón, un periodista, comediante político muy popular en Colombia, asesinado el 13 de agosto de 1999. Si John Lennon viviera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en su más alto y delirante estado de embriaguez imperial. Siente que en él se encarnan al mismo tiempo Napoleón, Julio César, César Augusto y Alejandro Magno. Nadie puede oponerse a sus órdenes o a sus caprichos. Quien lo haga se castigará con guerras, bombardeos o aranceles. Y con el pretexto de luchar contra el narcotráfico quiere invadir países latinoamericanos. Ofrece $50 millones por la captura, vivo o muerto, o por quien dé información del paradero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rechaza decisiones soberanas de la justicia en Brasil, Colombia y otros países y opina sobre qué tipo de gobierno debe haber en cada país. Podrán ser lo que quieran. La única exigencia para ser reconocidos es que sean leales y sumisos a Trump. Siente Trump que en lugar del copete amarillento lo que tiene sobre su cabeza es la corona del rey del mundo, del universo y de todas las galaxias. Estos actos de injerencia, abuso y arrogancia los hemos vivido en América Latina y el Caribe toda la vida. Bolívar lo advirtió hace 2 siglos. Parece que los Estados Unidos estuvieran destinados por la divina providencia a sembrar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad, dijo. José Martí, el prócer cubano, hace 172 años hablaba de ese norte violento y brutal que nos desprecia. Y hace un siglo, el escritor colombiano José María Vargas Vila sentenció: el yanqui, he ahí el enemigo.
En estas cuitas y aconteceres, ¿cómo nos gustaría escuchar la voz del más grande crítico político que ha tenido Colombia, Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999? Jaime Garzón fue uno de los precursores de la comunicación alternativa en los canales oficiales y de la comedia política o la caricaturización de los políticos. Logró entrar en la televisión con sus programas Quad y Sociedad y creó una serie de personajes irreverentes, críticos e irrespetuosos del poder. Fue un convencido de la paz y trabajaba por ella. Llenaba los auditorios universitarios. Su popularidad crecía día a día. ¿Qué diría hoy Jaime Garzón de las arrogancias imperiales de Donald Trump, de sus amenazas, de sus chantajes? O mejor, ¿qué diría John Lennon? John Lennon fue uno de los personajes de Jaime Garzón. Era un activista universitario de saco de lana virgen, mochila guayú y encendido verbo antiimperialista. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Parece que estuviera hablando de Trump, y esto hace más de 30 años. Otro de sus personajes fue Godofredo Cínico Caspa, un oscuro periodista que glorificaba a Álvaro Uribe, a quien se refería como el corporativo, por lo de las cooperativas Convivir que Uribe legalizara e impulsara siendo gobernador de Antioquia, supuestas cooperativas que dieron origen a los grupos narcoparamilitares. Orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar Convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Si Jaime Garzón viviera, estaría agitando la protesta antiimperialista, la que debe levantarse por todo el continente, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, y estaría luchando por la vida, por lo que hoy pasa en Colombia. El 13 de agosto de 1999, en una acción de sicarios paramilitares y coordinada por la Agencia de Seguridad del Estado, asesinaban a Jaime Garzón para callar su voz
irreverente y acusadora. Y otro miércoles 13 de agosto, el de esta semana, se sepultaba en Bogotá al joven político Miguel Turbay, candidato presidencial de la derecha colombiana, asesinado vilmente, quizás no para callar su voz, sino para crear confusión, caos y atizar la confrontación, escenario favorable para oscuros intereses mafiosos o políticos, o de ambos. 1999 y 2025. Dos escenarios distintos política e históricamente, pero igualmente violentos, angustiantes y muy peligrosos. El artículo 12 de la Constitución colombiana dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Jaime Garzón contaba que los indígenas guayús, en su lengua guayunaiki, lo dicen de la siguiente manera: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. En esta idea está la salvación de Colombia y de América Latina, algo que Donald Trump en su bárbara arrogancia no tendrá tiempo de asimilar. Su nombre, como el de todos los dictadores, será borrado de la memoria de la tierra. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará.
historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. A continuación, vamos a leer, a compartirles un editorial, llamémosle así, sobre la muerte, sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Un hecho que tiene estremecida a Colombia y que está siendo utilizado por sectores de la derecha y por el gobierno gringo para atizar, para subvertir, polarizar, difundir odios en un hecho que es muy, pero muy peligroso. La noticia fuerte esta semana en Colombia fue la muerte del joven político Miguel Uribe Turbay, 39 años, exconcejal de la ciudad de Bogotá y exsecretario del gobierno de la ciudad de Bogotá, senador del uribista Centro Democrático y aspirante a ser el candidato presidencial del uribismo en las elecciones del 2026. Pertenecía a una familia de larga tradición política y también periodística. Nieto de Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 a 1982, quien promulgara el Estatuto de Seguridad Nacional, estatuto que iniciara una época de violentas represiones en la dura década de los años 80. El padre de Miguel Uribe, llamado igualmente Miguel Uribe, también fue concejal de Bogotá y también fue senador de la República por el Partido Conservador. En el mes de enero de 1991, la madre de Miguel Uribe, la periodista y presentadora de televisión Diana Turbay, fue asesinada por hombres de Pablo Escobar, quienes desde hacía varios meses la tenían secuestrada, en el marco de las violentas acciones del cartel de Medellín para tratar de impedir que se aprobara la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Diana Turbay tenía 41 años de edad en el momento de su asesinato y su hijo Miguel Uribe tenía 5 años, los mismos que tiene hoy día el hijo menor del inmolado Miguel Uribe. La tragedia vuelve a ensañarse con la familia Uribe Turbay y con el país. Miguel Uribe fue víctima de un atentado criminal hace 2 meses. El asesino fue un niño de 14 años de edad, el asesino material, el que disparó la pistola. Tras él hay un complejo entramado que aún no se ha esclarecido. Las autoridades judiciales tienen varias líneas de investigación y ya hay varias personas detenidas. En las redes sociales hay decenas de versiones sobre los asesinos. Irresponsablemente mucha gente da sus versiones y sus propios relatos irresponsables. La extrema derecha, en medio de una feroz campaña de odio,
volvió viral el mensaje de que el asesino o el responsable, el culpable, era el presidente Gustavo Petro. En Suenan Timbres nunca entramos al juego de los señalamientos o sindicación de responsables directos en este tipo de hechos. Eso es oficio de las autoridades judiciales. Desde Suenan Timbres intentamos hacer análisis de contexto político de los hechos. Pero queremos llamar la atención sobre un relato generalizado en los medios y en las declaraciones del mundo de la política y de los gremios, que Miguel Uribe fue asesinado por pensar diferente. Siendo un hombre del uribismo, de pensamiento radicalmente derechista, se pensaría que entonces lo habría asesinado algún grupo de extrema izquierda. Tal vez este relato se generaliza para fortalecer la idea de que el gobierno de Gustavo Petro tendría responsabilidades en este hecho criminal. Analistas serenos señalan que, como en los tiempos violentos de Pablo Escobar, hay sectores del narco y de la extrema derecha que quieren sembrar el caos, el desorden y la incertidumbre, porque ese es el escenario ideal para sus oscuros intereses. Y llaman a bajarle el tono al lenguaje violento en la política, a que no se utilice el dolor del asesinato de Miguel Uribe para sacar réditos políticos. La derecha lo está haciendo en forma irresponsable y temeraria. Y el llamado es a que haya unidad en la búsqueda de la paz, en aislar a los violentos y recuperar y sacar los odios de la política. Algo muy difícil cuando, como lo venimos señalando, la derecha basa su política opositora en arengas de odio, en calumnia, en mentiras. Parece que el narcotráfico quiere volver el país a las violentas épocas de Pablo Escobar. No lograrán derrotar y acallar a todo el mundo. Pese al odio que en Colombia siembran las derechas y hoy en día la administración Trump, las fuerzas de la paz no se dejarán acorralar. Conocemos de sobra el espanto de la muerte. Vivimos la tragedia del genocidio de la Unión Patriótica. Hemos vivido cada día la muerte diaria de líderes y lideresas sociales. Nos encontramos entonces en el dolor de los familiares, de los amigos y los colegas de Miguel Uribe. Y sabemos que el dolor y la indignación pueden convertirse en banderas de paz y de concordia. No hay otro camino. El camino es la paz. Sobre las elecciones en Bolivia, compartimos el análisis electoral que en el portal Nodal escribió Tupaz Gracia, sociólogo y profesor universitario boliviano, sobre las elecciones que hay este domingo 17. Dice García, partiendo del análisis del avance de las derechas y la debilidad de los candidatos de la izquierda. La guerra interna entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales terminaron fragmentando al campo popular. El gobierno se hizo con las dirigencias oficiales y las bases confluyeron lentamente en torno a Evo Morales. Para septiembre de 2024, el malestar por la crisis económica se combinó con una marcha política encabezada por Evo Morales rumbo a la sede de gobierno. La marcha, que inició como una acción de protesta contra la división provocada por el gobierno, terminó exigiendo la renuncia de Arce.
Curado del susto, el gobierno no dudó en desplegar una política de judicialización y encarcelamiento de los dirigentes cercanos a Evo Morales, desmembrando aún más el bloque nacional popular. Evo Morales ganó la interna en cuanto a respaldo político y social. Arce le ganó en cuanto a control de la sigla y los aspectos burocráticos. De cara a las elecciones, Arce presionó al Tribunal Constitucional para emitir un fallo que inhabilitara a Evo. Acto seguido, Arce tanteó una posible reelección, pero al contar solo con el 2% de intención de votos, se dio la sigla a su ministro de gobierno, quien solamente pudo subir al 3% esa intención de voto. Por su parte, Evo Morales no logró en 2 años una sola victoria en lo judicial, electoral o administrativo, por lo que quedó fuera de la contienda pese a ser el candidato con mayor intención de voto. En medio de esta tragedia surge Andrónico Rodríguez como posible heredero del liderazgo de Evo, pero rompió filas con el bloque evista y optó por una candidatura propia. Unos y otros lo acusaron de traidor. Andrónico propone la unidad de la izquierda para evitar una victoria de la derecha. La preocupación del joven candidato es válida, puesto que la derecha ha hecho pública su intención de cambiar la constitución política en caso de tener mayoría en la Asamblea. Al mando de su fuerza electoral, Alianza Popular, Andrónico se vuelve en el único candidato con cierta capacidad de entrar a una segunda vuelta contra la derecha neoliberal, aunque carece de una estructura partidaria fuerte como el MAS o una estructura sindical fuerte como la que tiene Evo. Sin embargo, ninguno de los dos causantes de la división interna, Arce o Evo, apoyan a Andrónico. Evo Morales llama al voto nulo, afirmando que la elección no tiene legitimidad al no estar él en la contienda, y quien diga lo contrario es un traidor al movimiento popular, dice Evo. Parece una comedia donde la derecha comete el mismo error de siempre, pero la izquierda, cegada por su división, le copia el juego para ver quién puede autodestruirse más. Mientras tanto, la crisis económica golpea la vida cotidiana de la gente con el aumento de precios y la escasez de combustible. La situación reaviva en las personas mayores de 40 años la memoria de los tiempos neoliberales donde el hambre y la angustia se sentaban en la mesa. A su vez, en jóvenes y adultos, una vena nacionalista resurge y se cuestiona el entreguismo de los recursos naturales como solución a la crisis. De todas maneras, una memoria colectiva recorre el país, invitando a no entregar en las urnas aquello que se conquistó con tanto sacrificio. Quizás en esta elección sea el pueblo, huipala en mano, quien guía a sus líderes en esta nueva batalla, una en la que solo hay 2 bandos, Estado plurinacional o república colonial. En agosto nos vemos. Es la historia de Ana Magdalena Bach, mujer de la llamada alta sociedad, casada, 52 años de edad. Ella visita cada agosto una ciudad balneario en la costa de Colombia, donde se encuentra la tumba de su madre. Durante 28 años, cada 16 de agosto, ella visitaba puntualmente la tumba con un ramo de gladiolos. En una de esas noches conoce a un hombre en el bar del hotel donde se aloca, dando comienzo a una historia de amor que solo tiene lugar cada año
por la misma fecha. Aquí un fragmento del primer capítulo. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo viejo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de amigo y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bahareque, techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales, donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. El conserje la esperaba con la ficha de inscripción lista para firmar y las llaves de la única habitación del segundo piso que daba a la laguna. Subió las escaleras con 4 zancadas y entró en el cuarto pobre con un olor de insecticida reciente y casi ocupado por completo con la enorme cama matrimonial. Sacó del maletín un neceser de cabritilla y un libro intonso que puso en la mesa de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada. Sacó también una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados, y los llevó al baño. Antes de arreglarse, se quitó el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho, los puso en la repisa del tocador y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de secarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos a pesar de sus 2 partos. Se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para acordarse de cómo había sido joven. Pasó por alto las arrugas del cuello que ya no tenían remedio y se revisó los dientes perfectos y recién cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo de desodorante las axilas bien afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales de AMB bordadas en el bolsillo. Se cepilló el cabello indio largo hasta los hombros y se amarró la cola de caballo con la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con lápiz labial de vaselina simple. Se humedeció los índices en la lengua para alisarse las cejas encontradas. Se dio un toque de madera de oriente detrás de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal. La piel sin un rastro de cosméticos tenía el color y la textura de la melaza, y los ojos de topacio eran hermosos con sus oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. El bar del hotel estaba abierto hasta las 10 de la noche y había bajado a comer cualquier cosa antes de dormir. Notó que había más clientes que de costumbre a esa hora y el mesero no le pareció el mismo de antes. Ordenó, para no equivocarse, el mismo sándwich de jamón y queso de otros años con pan tostado y café con leche. Mientras se lo llevaban, cayó en la cuenta de que estaba rodeada por los mismos turistas mayores de cuando el hotel era el único. Una niña mulata cantaba boleros tristes y el mismo Agustín Romero, ya viejo y ciego,
la acompañaba con amor en el mismo piano decrépito de la fiesta inaugural. Ella terminó deprisa, tratando de sobreponerse a la humillación de comer sola, pero se sintió bien con la música, que era suave y sedante, y la niña sabía cantar. Cuando terminó solo quedaban 3 parejas en mesas dispersas, y justo frente a ella, un hombre distinto que no había visto entrar. Vestía de lino blanco, con el cabello metálico. Tenía en la mesa una botella de brandy y una copa a la mitad, y parecía estar solo en el mundo. El piano inició el claro de luna de Debussy en un aventurado arreglo para bolero, y la niña mulata la cantó con amor. Conmovida, Anna Magdalena Bach pidió una ginebra con hielo y soda, el único alcohol que sobrellevaba bien. El mundo cambió desde el primer sorbo. Se sintió pícara, alegre, capaz de todo, y embellecida por la mezcla sagrada de la música con la ginebra. Pensaba que el hombre de la mesa de enfrente no la había visto, pero lo sorprendió observándola cuando lo miró por segunda vez. Él se ruborizó. Ella le sostuvo la mirada mientras él miró el reloj de Leontina. Lo guardó azorado. Se sirvió otro vaso pendiente de la puerta, ofuscado, porque ya era consciente de que ella lo observaba sin misericordia. Entonces la miró de frente. Ella le sonrió y él la saludó con una leve inclinación de cabeza. ¿Puedo invitarla a una copa?, le preguntó. Sería un placer, dijo ella. Él pasó a su mesa y le sirvió un trago con muy buen estilo. Salud, dijo. Ella se puso a tono y ambos bebieron de un golpe. Él se atragantó, tosió con sobresalto de todo el cuerpo y quedó bañado en lágrimas. Guardaron un largo silencio hasta que él se secó con un pañuelo perfumado de lavanda y recobró la voz. Ella se atrevió a preguntarle si no esperaba a nadie. No, dijo él. Era un asunto importante, pero ya no fue. Ella preguntó con una expresión de incredulidad calculada. ¿Negocios? Él le respondió, ya no estoy para otras cosas. Pero lo dijo en el tono de los hombres cuando quieren que no les crean. Ella lo complació y lo remató como una gran plebeya ajena a su modo de ser, pero bien medida. Será en su casa. Así siguió pastoreándolo con su tacto fino hasta enredarlo en una charla banal. Jugó a adivinarle la edad y se equivocó por un año de más, 46. Jugó a descubrir su país de origen por el acento, y a la tercera vez fue la vencida, gringo hispánico. Probó a adivinar la profesión, y a la segunda tentativa él se apresuró a decirle que era ingeniero civil, y ella sospechó que era una artimaña para impedirle que tropezara con la verdad. Hablaron sobre la astucia de convertir en bolero una pieza de Debussy, pero él no la había advertido. Sin duda se dio cuenta de que ella sabía de música, y él no había pasado del Danubio azul. Ella le contó que estaba leyendo Drácula de Stoker. Él lo había leído en el colegio y seguía impresionado con el episodio del conde que desembarcó en Londres transformado en perro. Ella estuvo de acuerdo y no entendía por qué Francis Ford Coppola lo había cambiado en su película inolvidable. En el segundo trago ella sintió
que el brandy se había encontrado con la ginebra en alguna parte de su corazón y tuvo que concentrarse para no perder la cabeza. La música se acabó a las 11 y la orquesta solo esperaba que ellos se fueran para cerrar. Ella lo conocía entonces como si hubiera vivido con él desde siempre. Sabía que era aseado, impecable en el vestir, con unas manos mudas agravadas por el esmalte natural de las uñas y un corazón bueno y cobarde. Se dio cuenta de que estaba cohibido por sus grandes ojos amarillos y no los apartó de él. Entonces se sintió fuerte para dar el paso que no se le había ocurrido ni en sueños en toda su vida y lo dio sin misterios. Subimos. Él había perdido el poder. No vivo aquí, dijo. Pero ella no esperó siquiera a que terminara de decirlo. Yo sí, dijo, y se levantó y sacudió apenas la cabeza para dominarla. Segundo piso número 203 a la derecha de la escalera. No toque, empuje nada más. Subió a la habitación con el terror delicioso que no había vuelto a sentir desde su noche de bodas. Encendió el ventilador, pero no la luz. Se desnudó en la oscuridad sin detenerse y dejó el reguero de ropa en el suelo desde la puerta hasta el baño. Cuando encendió el foco del tocador, tuvo que cerrar los ojos y aspirar hondo para regular la respiración y el temblor de sus manos. Se lavó el sexo a toda prisa, las axilas y los dedos de los pies macerados por el caucho de los zapatos, pues a pesar de los sudores de la tarde, no había pensado bañarse hasta el día siguiente. Sin tiempo de cepillarse los dientes, se puso en la lengua una pizca de pasta dentrífica y volvió al cuarto iluminado apenas por la luz diagonal del tocador. No esperó a que su invitado empujara la puerta, sino que la abrió desde adentro cuando lo sintió llegar. Él se asustó, pero ella no le dio tiempo de más en la oscuridad. Le quitó la chaqueta a zarpazos enérgicos, la corbata, la camisa, y fue tirando todo en el suelo por encima de su hombro. A medida que lo hacía, el aire se iba impregnando de un tenue olor de lavanda. El hombre trató de ayudarla al principio, pero ella no le dio tiempo. Cuando lo tuvo desnudo hasta la cintura, lo sentó en la cama y se arrodilló para quitarle los zapatos y las medias. Él se soltó al mismo tiempo la hebilla del cinturón y se desabotonó la braqueta, de modo que a ella le bastó con jalar los pantalones para quitárselos. Ninguno de los dos se preocupó por las llaves, los billetes y monedas y la navaja que rodaron por el suelo. Por último lo ayudó a sacarse el calzoncillo a lo largo de las piernas y se dio cuenta de que no era tan bien servido como su esposo, que era el único adulto que conocía desnudo, pero estaba sereno y enarbolado. No le dejó ninguna iniciativa. Se acaballó sobre él hasta el alma y lo devoró para ella sola y sin pensar en él, hasta que ambos quedaron perplejos y exhaustos en una sopa de sudor. Permaneció encima, luchando contra las primeras dudas de su conciencia bajo el ruido sofocante del ventilador, hasta que se dio cuenta de que él no respiraba bien, abierto en cruz bajo el peso de su cuerpo, y se tendió de espaldas a su lado. Él permaneció inmóvil hasta que tuvo el primer aliento para preguntar: ¿por qué yo? Fue una inspiración, dijo ella.
razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido 1000 derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido 1000 derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así. Pensaba que era buena. Oye, yo era capaz de subir al cielo para vagar